En esta tercera parte de la clase nosotros vamos a hacer referencia a las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son aquellas que localizan el centro de la distribución. Si ustedes recuerdan lo que hemos visto, la última de las medidas de los gráficos que hemos construido, que tenía que ver con el histograma de frecuencias, ese histograma constituía, bueno, un área que estaba unido a partir de la unión de los puntos centrales de cada una de las barras. Cuando nosotros trabajamos con muchos casos, esa unión de los puntos centrales de las barras por lo general toma la forma de una curva, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos como una representación de una distribución de frecuencias, algún tipo de curva como la que ustedes pueden ver en pantalla, en donde nosotros podemos ver que en donde aparece la palabra rango, en el eje horizontal, tenemos muy pocos casos que están cerca del 0, y va subiendo, tenemos varios casos que están cerca del 1, llega al máximo de casos en el 2, va bajando hasta el 3, baja hasta el 4, sigue bajando hasta el 5, hay muy poquitos del 6 y ninguno del 7. Entonces esa es una distribución de frecuencias. Puede ser, por ejemplo, notas de un examen en el que la mayoría ha desaprobado además. Entonces las medidas de tendencia central son aquellas que indican lo que sería el centro de la distribución, ¿sí? ¿Y cuáles son esas medidas? Bueno, la moda, la mediana y la media aritmética. Entonces vamos a ver a qué hace referencia cada una de estas medidas y cómo se calcula. La primera de las medidas de tendencia central es lo que se conoce como la moda. ¿Qué es la moda? Bueno, es el valor que más veces se repite, o sea, es la máxima frecuencia, ¿sí? Es la categoría que más ha sido mencionada. En los ejemplos que nosotros hemos trabajado en la parte anterior de esta clase, en referencia a la identidad de género, por ejemplo, la moda es mujer, la mayoría se ha definido como mujer. En referencia a la satisfacción sobre la vida sentimental, la mayoría se ha definido como satisfecho. Y en referencia a la cantidad de materias aprobadas o promocionadas, la mayoría ha dicho que tiene 2 materias. Entonces eso constituye la moda. La otra medida de tendencia central es la mediana. La mediana se representa por la letra M minúscula. ¿Y cuál es la definición de la mediana? Bueno, de un conjunto de mediciones, la mediana es el valor que se encuentra en el punto medio o central cuando se ordenan los valores de menor a mayor o de mayor a menor. Eso es indiferente, siempre tenemos que ordenar los valores. No importa si sea de menor a mayor o de mayor a menor, porque lo que nos interesa es encontrar el punto medio de la distribución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular la mediana? Bueno, tenemos que ordenar todas las mediciones de menor a mayor o de mayor a menor, y vamos a realizar una operación muy sencilla, pero que va a variar si la cantidad de mediciones es una cantidad impar o es una cantidad par. Si el total de mediciones es impar, se toma la medición con rango n más 1 dividido 2. O sea, en nuestro caso, como el total de mediciones es impar, o sea, eran 37 casos,
tenemos que hacer 37 más 1 son 38 y tenemos que dividir 38 dividido 2. Y entonces ahí nos va a dar la posición en la que se ubica el valor que vamos a considerar como la mediana. Si el tamaño, si la cantidad de frecuencias, si el tamaño de la muestra es par, por ejemplo, si nosotros estuviéramos trabajando con 36 casos, porque justo es una pregunta en donde una persona no ha respondido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar el valor que sería el promedio entre las mediciones que se ubican en el rango n dividido 2 y en el rango n dividido 2 más 1. ¿Sí? Vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a tomar la variable edad, ¿sí? de nuestra columna que refiere a la pregunta número 12. Vamos a tomar simplemente 12 casos, los 12 primeros casos, que refieren a personas que han dicho que el primero ha dicho que tiene 18 años, el segundo también, el tercero 19, el cuarto 23, el quinto 19, el sexto 24 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ordenar las frecuencias seleccionadas. Entonces ponemos 18, después todos los que han dicho 19, los que han dicho 20, 23, 24, 32 y hasta 50, que es la máxima edad que nosotros tenemos en el grupo de frecuencias que hemos considerado para el ejemplo. Son 12 mediciones entonces, que constituye un número par, por lo tanto tenemos que buscar la medición con rango n dividido 2, que sería la que está en la posición número 6, y entonces si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a ver que el valor de la edad de la persona que está en la posición número 6 es de 19 años. Y n dividido 2, o sea 6, más 1, o sea 7, el que está en la posición número 7 dice que tiene 20 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular el valor medio entre 19 y 20. Sumamos y dividimos en 2 y nos da 19,5. Entonces, la mediana, en este caso, es de 19,5 años. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un número de frecuencias impar? Bueno, para ver este ejemplo lo que vamos a hacer es quitar uno de los valores, el último de los valores. Entonces, nuevamente ordenamos 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 23, 24, 32. ¿Sí? Hemos sacado el último de los valores que teníamos en las frecuencias ordenadas. Son 11 mediciones, entonces es un número impar, por lo tanto buscamos la medición con rango n más 1, o sea 11 más 1, 12, dividido 2, o sea el que está en el sexto lugar. Y entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El valor de la medición que está en el sexto lugar es de 19 años. Y entonces la mediana, en este caso, es 19 años. Y nos queda, entonces, como la última medida de tendencia central, la media aritmética. La media aritmética se representa para las muestras con una X con una rayita arriba, y para la población con la letra griega mu mayúscula. Bien,
Y la fórmula, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que la media aritmética es igual a la sumatoria desde la primera medición hasta la última de cada una de las frecuencias dividido n, o sea, el total de casos. ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos que tomar la primera medición, la segunda, la tercera, la cuarta y así sucesivamente, ir sumando esas mediciones y dividirlas por el total de casos. Esa sería la fórmula para el cálculo de la media aritmética. Vamos a trabajar con el mismo ejemplo que estábamos trabajando en referencia a la mediana. Tenemos la variable edad y tenemos 12 mediciones, 18, 18, 19, 23, 19, 24, 20, 50, 20, 32, 19, 19. Sumamos las mediciones, aquí no importa si están ordenadas o no, la suma nos da 281 y dividimos por el total de casos, o sea 12, y entonces eso nos da 23.4 años. Esa es la media aritmética en cuanto a la edad en el caso de nuestras 12 mediciones. ¿Qué relación podemos establecer entre las distintas medidas de tendencia central? Bueno, nosotros nos vamos a encontrar con lo siguiente. Si la distribución es una distribución simétrica, o sea, si sigue lo que sería una curva normal, una campana de Gauss o una curva normal, que es el ejemplo que ustedes tienen en el centro de la imagen. Entonces, si es simétrica la distribución, la media, la mediana y la moda debieran coincidir en el mismo número, en el mismo valor, ¿sí? En el mismo valor. Si nosotros nos encontramos con una distribución que es asimétrica hacia la izquierda, nos vamos a encontrar con que primero aparece la media, luego la mediana y finalmente la moda. Y si la distribución es asimétrica hacia la derecha, nos vamos a encontrar primero con la moda, luego con la mediana y finalmente con la media. ¿Eso por qué ocurre? Bueno, eso ocurre porque la media aritmética es muy sensible a los valores extremos y entonces tiende a medir más alto o más bajo de acuerdo a si existe un valor extremo en alguno de las puntas de la distribución. En nuestro caso, nosotros habíamos visto que la mediana y la moda, por ejemplo, en nuestros 12 casos con los que estábamos trabajando, la mediana y la moda coincidían en el número 19, ¿sí? O 19,5 si tomábamos los 12 casos, y la moda era 19 porque la mayor cantidad de frecuencias correspondía a la edad 19 años. Sin embargo, la media aritmética es superior al 23, a 23 años. ¿Por qué? Porque hay una persona que tiene 50 años, entonces inclina la media aritmética hacia los valores altos. Entonces nosotros tenemos la moda en 19, la mediana en 19,5 y la media aritmética en 23,4. Esa es una distribución asimétrica hacia la derecha. Si nosotros comparamos esos tres valores, podemos ver cómo es la distribución de las frecuencias. Como la media aritmética es sensible a los valores extremos,
Cuando la distribución es asimétrica, la medida que mejor indica el centro de la distribución es la mediana. Entonces, en nuestro ejemplo, en realidad no en nuestro ejemplo, sino tomando los 37 casos, los 36 en realidad, porque había una persona que no había respondido, nosotros nos vamos a encontrar con que la moda es de 19 años, la mediana es de 20 y la media aritmética es de 22,6. Entonces tenemos una distribución en donde primero aparece la moda, la mediana luego y la media al final. Esa es una distribución asimétrica.